Buenos días. La primera sala del Tribunal Constitucional entra en sesión para escuchar alegatos tendientes a decidir la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad deducido por compañía minera Talcuna respecto de diversos artículos de la Ley 20.720. Tiene la palabra el relator de la causa en este rol 4.313, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Con fecha 26 de enero de este año, Compañía Minera Talcuna Limitada dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 3º, inciso 1º, 5º, 124, numeral 2, letra B, y 129, inciso final de la Ley 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo. Ello para que la declaración surta efectos en una causa caratulada Banco Security con Compañía Minera Talcuna, sustanciada ante el Juzgado de Letras de Vicuña y en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de la Ciudad de La Serena. Los preceptos cuestionados en lo sustancial y en relación con la inaplicabilidad prescriben que en los procedimientos concursales es competente para conocer el Juzgado de Letras del domicilio del deudor, pudiendo solo el acreedor oponer la excepción de incompetencia del tribunal, que solo pueden interponerse los incidentes que dicha ley dispone expresamente, que traído el incidente a prueba, esta prueba, en caso de la pericial, ofrecida por el deudor, debe evacuarse dentro del plazo de 7 días y que contra la resolución que ordena la liquidación procederá únicamente el recurso de apelación en el solo efecto devolutivo. En cuanto a la gestión sublite, el Banco Security solicitó ante el Juzgado de Letras de Vicuña la liquidación forzosa de la compañía minera requerente, estimando esta última que dicho juzgado es manifiestamente incompetente porque no corresponde al domicilio del deudor que se encontraría en la ciudad de La Serena. Sin embargo, producto de la aplicación de las normas cuestionadas, la compañía no pudo por la vía incidental ni a través del recurso de casación en la forma reclamar la infracción de las normas de competencia. La solicitud de liquidación forzosa fue acogida por parte del tribunal, al tiempo que la actora interpuso durante la sustanciación en primera instancia una serie de recursos y oposiciones a la liquidación, tales como las excepciones de litispendencia, ineptitud del libelo, falta de mérito ejecutivo, nulidad de la obligación, prescripción y pago de la deuda, ofreciendo prueba al efecto, incluyendo peritajes de diversa índole, respecto a los cuales se solicitó en varias oportunidades ampliación de plazo para evacuarlos, las cuales fueron denegadas o finalmente declarados extemporáneos los informes, lo que en los hechos le habría impedido a la actora rendir la prueba. Ante ello dedujo recursos de reposición y apelación que fueron desestimados, para luego, por sentencia definitiva de 2 de enero pasado y como se adelantó, el tribunal acogiera la solicitud de liquidación forzosa. Contra dicha sentencia, la compañía dedujo recursos de casación en la forma y apelación, declarando el tribunal improcedente el primero. Ante ello interpuso reposición y apelación en subsidio, siendo ambos desestimados, y contra dicha resolución dedujo recurso de hecho, encontrándose así actualmente pendientes ante la Corte de Apelaciones de La Serena los recursos de apelación y de hecho impetrados en contra de la sentencia definitiva. Luego, la actora sostiene que en el procedimiento concursal, la prueba y los recursos dispuestos en las normas cuestionadas importarían en el caso concreto que su aplicación infringe los derechos constitucionales, estimando conculcados al efecto los artículos 7, 19, números 2, 3 y 24 y el artículo 76 de la Carta Fundamental. Al efecto expone que la sustanciación del procedimiento no pudo impugnar la incompetencia del tribunal ni rendir la prueba pericial que ofreció oportunamente, siendo juzgada por un tribunal diferente al que legalmente correspondía, violentándose su derecho al juez natural, siendo sujeto a un tratamiento arbitrario como deudor y carente de fundamentación constitucionalmente razonable, viendo asimismo limitado su derecho a rendir prueba y en definitiva su derecho a defensa de modo desproporcionado e injustificado, así como siendo afectado en su derecho de propiedad al afectarse su patrimonio por una declaración de un tribunal incompetente y que operó sobre la base de un procedimiento injusto. La Sala admitió tramitación del requerimiento y confirió traslado acerca de la admisibilidad. Dentro de plazo, el Banco Security evacúa su traslado solicitando que se declare inadmisible el requerimiento, postulando el efecto de la concurrencia de las siguientes causales. En primer lugar, la del artículo 84, número 6. Esto es, el requerimiento deducido debiera ser declarado inadmisible por carecer de fundamento plausible. Se sostiene que la compañía minera requiriente sí tiene su domicilio legal en la ciudad de Vicuña y que la incompetencia del tribunal sí podía alegarse por ella
conforme al artículo 120, número 2, letra D, de la Ley 20.720, cuestión que no se planteó por la compañía en la audiencia inicial, que era la oportunidad procesal pertinente, al tiempo que no se aprecian fundadas suficientemente las infracciones constitucionales denunciadas en autos y las normas de la Carta Fundamental que se verían vulneradas. En segundo lugar, se afirma la configuración de la causal del artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. Conforme a los antecedentes de la gestión, la aplicación de los preceptos legales impugnados no resulta decisiva para la resolución del asunto, pues en lo relativo a las disposiciones acerca del procedimiento y de la rendición de prueba pericial, ello concierne a asuntos procesales ya afinados y concluidos con motivo de la dictación de la sentencia de primera instancia por parte del Juzgado de Letras de Vicuña, sin que sean entonces derecho aplicable en la sede de apelación en que se encuentra actualmente la gestión. Ambas partes hicieron presentaciones posteriores de téngase presente, agregando antecedentes fácticos al efecto. Por resolución de 20 de marzo, la Sala, luego de la cuenta de los respectivos escritos, dispuso que las partes vinieran a alegar en esta audiencia acerca de la admisibilidad del requerimiento y se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de ambas partes. Esto, señora presidenta. Bien, muchas gracias. Consulto a los señores abogados si tienen aclaraciones o rectificaciones a la relación que hemos escuchado. ¿No? Presidenta. No siendo así, entonces tiene en primer lugar la palabra por la parte requirente, Compañía Minera Talcuna, el abogado Francisco Zúñiga, hasta por 15 minutos. Buenos días, Santísimo Tribunal, con vuestra venia, señora Presidenta. Alego por Compañía Minera Talcuna en estrados específicamente sobre la admisibilidad del requerimiento impletrado. Se han formulado cuestiones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de disposiciones precisas determinadas de la Ley de Organización y Liquidación de Empresas y Personas, y lo que hemos planteado como cuestión de constitucionalidad es la relativa, en definitiva, a la igualdad ante la ley procesal y la igualdad en la protección de derechos, específicamente garantías tales como la de tribunal juez natural, la de debido proceso legal y la protección que debida al patrimonio y a la separación de poderes. Por tanto, se trata de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en el campo de los vicios de constitucionalidad material. La precomprensión que uno hace cuando plantea este requerimiento de inaplicabilidad es que observa en las disposiciones legales impugnadas en el ámbito procesal al menos una suerte de asimetría o desigualdad de armas entre acreedor y deudor en los procesos concursales o de liquidación de empresas. Y esta asimetría en la que en el campo puramente procesal en la que ha dado lugar al planteamiento de esta cuestión de inconstitucionalidad. Voy a circunscribir mi alegato respecto de aquellas causales del artículo 84 que permitirían la inadmisibilidad del requerimiento que ha formulado el Banco Security a través de mi distinguido contradictor. En primer lugar, a la causal del número 5 del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal, que ordena naturalmente de que el precepto legal que se impugna o los preceptos legales que se impugnan tengan aplicación o resulten decisivos al asunto que sirve de presupuesto procesal para el requerimiento. Abierta y consolidada la relación jurídico-procesal en el procedimiento de liquidación forzosa de Compañía Minera Talcuna, a diferencia de lo ocurrido hace más de un año, lo que aquí cabía enjuiciar es si las normas respecto a este presupuesto procesal son normas relevantes o derecho material de la gestión judicial pendiente. Y la gestión judicial pendiente, como bien señalaba la relación, son dos recursos, un recurso de casación en la forma y un recurso de apelación, planteados en contra de la sentencia definitiva dictada por el juez de letras de Vicuña, recaído en ese procedimiento de liquidación. Respecto del recurso de casación en la forma, el juez lo declara improcedente, acogiendo la apelación en el solo efecto devolutivo, y respecto de la casación, mi parte
se alza de reposición apelando al subsidio. Tanto la reposición como la apelación al subsidio fueron también declaradas improcedentes por el juez del fondo. Y frente a ello se alza por la vía del verdadero recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de La Serena. ¿Qué es la gestión pendiente respecto de la casación forma? Es decir, la apelación respecto de la posibilidad de admitir dicho recurso en esta sede. Y naturalmente el recurso ordinario de apelación también de conocimiento de la misma Corte. Es decir, el plexo de disposiciones legales que se impugnan son derecho material y derecho material relevante, en particular frente a la casación formal. ¿Cuáles son? La parte final del inciso primero del artículo 3, de la cual es posible, de ese enunciado legal, extraer una regla de derecho que faculta solo al acreedor a interponer incidente de incompetencia del tribunal. El artículo 5 del mismo cuerpo legal, que establece una regla de derecho que limita la promoción de incidentes solo a los señalados expresamente en el citado cuerpo legal, entre los cuales se encuentra el que faculta al acreedor a interponer el incidente de incompetencia del tribunal, en la especie incompetencia absoluta. Asimismo, el requerimiento señala nítidamente, como regla legal, la que concede a impugnar al deudor un plazo de 7 días para producir la prueba pericial contenida en el literal B del número 2 del artículo 124. Y finalmente, el enunciado de la disposición legal que concede únicamente el recurso de apelación como medio de impugnación ordinario contenido en la parte final del inciso final del artículo 129 de la Ley 20.720. A pesar de que el artículo 4 señala que el recurso de casación procede en los casos que indica la ley. Ahí hay una clara incoherencia en el cuerpo legal, dado que el mismo cuerpo legal, en las disposiciones que anteceden al artículo 129, veda la posibilidad de la casación fondo. Es decir, el último recurso es el recurso de apelación, tal cual está planteada la panoplia de medios de impugnación en la Ley 20.720. Esos son los enunciados normativos, son enunciados normativos que han sido aplicados, son relevantes para lo que el Tribunal del Fondo resuelva en sede de casación forma, acogiendo la incompetencia absoluta invocada por mi parte en dicha casación forma. A nuestro juicio es indiferente para la evaluación de la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad la cuestión formulada por Banco Security en orden a que aquí habrían problemas de litigación estratégica, de planteo, en último término, de la incompetencia absoluta como una alegación en el recurso de apelación. Todo ello es indiferente desde el punto de vista de la cuestión de inconstitucionalidad en la medida en que la disposición, el enunciado normativo y la regla de derecho que se desprende de esta sean, en definitiva, o posean una significación relevante para el control de constitucionalidad concreto, que es lo que se plantea por la vía de este requerimiento. Es decir, esta legislación procesal relativa a la Ley 20.720 establece esta asimetría que se traduce, en definitiva, en la limitación de plantear incidencias al deudor, en la limitación absoluta de plantear el recurso de casación en la forma y, además, la limitación para plantear de suyo, además, la casación fondo. Y, por tanto, la alegación obvia que se discutirá en su sede, finalmente, si el Santísimo Tribunal declara admisible el requerimiento, dice relación con los contenidos garantísticos del debido proceso legal, el derecho al recurso, el derecho a la prueba, las cuestiones atingentes al plazo para rendir la prueba pericial, que son otras las disposiciones legales que se impugnan, el criterio de realidad subyacente a una prueba pericial, en rigor 5 peritajes, de 7 días, es una regla que no soporta el principio de realidad y se traduce en una cuestión tan álgida como es el concurso de bienes, en la posibilidad de afectar todo el patrimonio de una compañía como es la requerente.
En cuanto a la casación misma y la relevancia y el estándar exigido por la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal respecto del recurso de casación como parte componente del derecho al recurso, no me voy a referir, es una jurisprudencia sobradamente conocida por esta excelentísima sala del Tribunal Constitucional. Por lo demás, la minuta de alegatos hace cargo de esta, y por ende quiero referirme finalmente respecto del presupuesto procesal a que hace referencia Banco Security, a una última cuestión que es una cuestión de simple lógica. Y es que la línea argumental del Banco Security no pasa el tamiz del principio de no contradicción. Porque Banco Security, para sostener la inadmisibilidad de este requerimiento, señala que no es posible sostener coherentemente la falta de aplicación decisiva de disposiciones de la gestión judicial pendiente, que es lo que plantea. Las disposiciones legales no son ya aplicables. Y al mismo tiempo, afirmar que dichas normas legales pueden ser consideradas por el Tribunal del Fondo, el Ilustre Corte de Apelaciones de La Serena, a la hora de fallar la apelación. Eso es una contradicción evidente. Y por eso solicitamos a este excelentísimo tribunal desestimar la primera alegación relativa a la causal del número 5 del artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal. En cuanto a la segunda causal de inadmisibilidad, la del número 6 del artículo 84, en último término, la fundamentación razonable del requerimiento de inaplicabilidad. ¿Cuál es el estándar exigido por la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal respecto de este presupuesto procesal? Brevemente, primero, señalar el requerimiento con precisión los hechos de la causa sublite. Segundo, indicar cuáles son los preceptos constitucionales que podrían verse violentados de ser aplicado la o las determinadas normas legales impugnadas en la gestión judicial pendiente. Y tercero, señalar de manera clara, delimitada, específica, la forma en que podría producirse la contradicción constitucional en el asunto concreto. Sobre este presupuesto procesal, ingente jurisprudencia de excelentísimo tribunal. A nuestro juicio, estos tres estándares exigidos para determinar la fundamentación razonable del requerimiento se cumplen sobradamente con el requerimiento. Se han señalado los hechos, la relación se ha referido a ellos, indica cuáles son los preceptos constitucionales que podrían verse violentados, están señalados todos con precisión, artículo 7, artículo 19.2, 19.3 de la Constitución, artículo 19.24, el artículo 76. Se señala de manera clara y delimitada y específica la forma en que se podría producir la contradicción constitucional desde el minuto en que, en definitiva, la tutela brindada por la ley procesal, la igualdad de armas, no se verifica en este tipo de procedimientos judiciales especiales, que es la cuestión subyacente de fondo al requerimiento de inaplicabilidad. Pero naturalmente plantea una sede de control concreto en la que se está midiendo en definitiva las posibilidades reales del justiciable, el deudor en este proceso, de obtener tutela judicial efectiva y de poder controvertir la ejecutividad de los títulos invocados para pedir el procedimiento de liquidación por una parte y en segundo lugar acreditar la suficiencia de los bienes para cumplir con los compromisos que la compañía minera tiene con sus acreedores. Por ende, finalmente, excelentísimo tribunal, debo solicitar que se declare admisible el requerimiento y se le dé trámite preceptivo a este. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra a continuación, por la parte requerida, el Banco Security, el abogado Arturo Fermandoa, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de señoría excelentísima, alego la representación de Banco Security y solicito se declare la inadmisibilidad. Señoría, el tema que hoy nos ocupa es bastante más pacífico del que ha ocupado a su señoría en las últimas horas y consiste en preguntarse qué es la admisibilidad. Y a nuestro juicio, la admisibilidad es una oportunidad para medir la consistencia de la reclamación de inconstitucionalidad respecto a un precepto legal y los efectos que ésta puede producir en la gestión concreta. Todos hemos sufrido el rigor de este estándar de consistencia, que la sentencia que pueda emanar de este tribunal tenga efectivamente un efecto y no se transforme el ejercicio de la inaplicabilidad en una interesante, apasionante discusión
de naturaleza académica. Porque obviamente que es interesante lo que ha traído en esta ocasión Minera Talcuna, un año después, con nuestro distinguido colega y amigo Francisco Zúñiga, respecto de si las normas contenidas en la ley 20.720 están apropiadamente balanceadas en torno al justo y racional procedimiento en relación a lo que persigue la ley de quiebras, o el procedimiento concursal, o de organización, como se llama hoy día. Es muy interesante el tema, pero resulta que no tiene lamentablemente consistencia alguna con lo que sucede en la gestión pendiente. Y ese es el problema por el cual nosotros estamos solicitando que se declare inadmisible, porque no es naturalmente un fundamento razonable. Y voy a explicar por qué. Hace un año el requirente, Compañía Minera Talcuna, estuvo aquí, solicitó una inaplicabilidad y su error fue efectuar alegaciones de plena legalidad, completamente legal, y por unanimidad fue declarado inadmisible. Hoy día tenemos entonces alegaciones de constitucionalidad, pero que no tienen consistencia con la gestión pendiente. ¿Cuál es el relato del requirente? Primero, pensemos también, señoría excelentísima, que el procedimiento concursal es muy sensible al tiempo. El tiempo que transcurre en que no pueda avanzar el procedimiento de liquidación y reorganización es un momento en el cual precisamente los acreedores pueden hacerse pagos en contravención a la ley, porque el procedimiento de liquidación está para ordenar aquello. Y ese es el problema. Este es un requerimiento que ya tiene aproximadamente 2 meses de suspensión desde la admisión a trámite. Y ese es el problema. La liquidadora, doña Loreto Reed, hizo presente ante el tribunal los problemas que tiene con la suspensión, porque no puede ni siquiera pagar las cosas más mínimas de la masa de acreedores. Entonces, junto con evaluar la consistencia, estamos también en un procedimiento de liquidación en que el tiempo es muy sensible. Aquí se alega entonces, tal como se ha dicho por el requirente, un problema de incompetencia que no se pudo alegar promoviendo incidentes, ni tampoco deduciendo un cargo de casación en la forma. Bien, esa es una alegación. Un problema de prueba de peritos, en que la prueba de peritos solo tiene que evacuarse dentro de 7 días, dice la ley, y esto entonces produciría un problema con el principio de realidad, con el debido derecho a aportación de pruebas. Ese es el relato, nuevamente interesante. Yo discrepo, creo que todas las normas citadas están perfectamente ajustadas a la Constitución en relación a lo que es el procedimiento de quiebra, pero dejémoslo en suspenso ese problema. Analicemos si efectivamente esto tiene una consistencia con la gestión pendiente. Primero comencemos diciendo, señoría excelentísima, que estamos frente a un deudor cuantioso. Hace un año teníamos algunas causas en curso, hoy día hay 3 sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, 2 de la Corte Suprema y una de la Corte de Apelaciones. El deudor le debe a Banco Security $9.185.000, más intereses y costas en una obligación, $230.000 en otra, $544.000 en otra, todas estas confirmadas por sentencia firme, pero además el fisco ya verificó créditos por 1.820 millones de pesos, donde hay IVA, hay multas laborales, hay impuesto a la renta. En suma, estamos hablando de un deudor que debe mucho dinero. Eso no está en discusión. Y tampoco es el tema, naturalmente, de esta inaplicabilidad, pero es interesante tenerlo en cuenta, porque resulta que ya se han consolidado por sentencia, nuevamente, de 9 de marzo de 2017 una y 6 de marzo de 2018, hace pocos días, por la Corte Suprema, al desecharse el recurso de casación, otra. Entonces estamos frente a sentencia firme y esto también estrecha el campo de la inaplicabilidad. Ahora, vamos revisando, señoría. Pensamos que tiene 5 vías de inconsistencia este requerimiento para su problema de fundamento razonable. Resulta que cuando alega la incompetencia y que no pudo ser reclamada en el procedimiento, obviamente esto llama la atención. Si un tribunal incompetente no puede ser objetado, naturalmente hay un problema en el precepto legal, pero esta no es la situación. Primero, el requirente tiene una grave contradicción en sus afirmaciones sobre cuál es su domicilio. Es un tema fáctico, pero muy interesante porque es muy evidente. Segundo, nunca existió realmente una indefensión porque el requirente tuvo exactamente la oportunidad legal de oponer la excepción del 464 número 1 del CPC, habilitado expresamente por el artículo respectivo de la ley 20.720. Tercero, el requirente nunca la alegó, pudiendo haberlo hecho, que es muy distinto que si el requirente la hubiera alegado y en razón del precepto le hubieran dicho no al lugar. Cuarta, la incompetencia, obviamente, y esto ya lo señaló el profesor Zúñiga, está en manos de la Corte de Apelaciones y podría ser acogida eventualmente como un tema de legalidad. Y por último,
no se dice exactamente qué parte del precepto realmente es el que se objeta, pero es un tema formal que vamos a dejar por ahora pasar. Vamos a la primera. Resulta que toda la alegación consiste en que la compañía minera Talcuna no tendría domicilio en Vicuña, en cual se sustanció el procedimiento inicial, sino en La Serena. Pero resulta que las inscripciones del conservador de Vicuña, acompañadas a este expediente, señalan que su domicilio es en Vicuña, Quebrada Las Tórtolas. El mandato en que se acompaña aquí a este tribunal es en Vicuña, Quebrada Las Tórtolas. La escritura pública en que se confirió poder a los representantes en aquel procedimiento en Vicuña. El domicilio legal que aparece en las escrituras públicas vigentes en Vicuña. ¿Qué es lo que aparece en La Serena? Un mandato para ser notificado al representante legal. Pero los domicilios legales de las personas jurídicas se cambian alterando su escritura. Entonces tenemos un problema también de consistencia. Si era incompetente, bueno, al menos que el domicilio calce con la alegación del requirente. La segunda inconsistencia, porque a mí también me conmovería que un precepto legal no permita alegar la incompetencia, pero resulta que el artículo 120, número 2, letra B, D de la ley 20.720, dispone que el deudor tiene el derecho, en la primera audiencia, a ejecutar determinadas acciones. Y una de ellas es oponerse a la demanda con las excepciones del 464 del CPC. Y el 464, número 1, la primera, es la incompetencia del tribunal. Entonces, naturalmente, tuvo la oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley, en una norma especial que se origina en un comentario del diputado Burgos, exdiputado Burgos, sostiene que el acreedor podrá oponer la excepción de incompetencia. Claro, porque el deudor ya tiene el 464, pero de eso no significa que el deudor no pueda oponer una excepción de incompetencia. De ahí que no hay consistencia, señoría, a mi juicio. Pero además, no la opuso. No la opuso porque si la hubiera opuesto, naturalmente sería distinto. Entonces, nos parece que el fundamento razonable del requerimiento por esta vía de la incompetencia no se sostiene. Además, como ya anticipé, se encuentra el recurso de apelación, la alegación de incompetencia hecha con posterioridad, y podría la Corte de Apelaciones de La Serena eventualmente pronunciarse en la materia si es que se le convence con esta teoría un tanto peregrina de los domicilios, porque si todas las escrituras indican que Vicuña, bueno, era competente. Señoría, vamos al informe de peritos, porque este tema también a uno lo sensibiliza como académico. Si un precepto legal restringe excesivamente el tiempo entre el cual se puede evacuar una prueba, claro, podríamos sostener que hay un problema de justicia y racionalidad, ¿eh? Pero resulta que en concreto lo que ocurre acá es que el tribunal respectivo, por distintas vías, fue ampliando plazo. Entre el día 27 de noviembre de 2017, en que se envió el correo electrónico a los peritos, que supuestamente tenían 7 días, y las sucesivas peticiones para ampliar los plazos, más la suspensión de la audiencia, finalmente se llegó a un plazo de 29 días, dentro del cual el perito pudo haber acompañado su informe. Entonces, claro, 7 días en abstracto uno podría debatir. A mí me parece que está correcta la decisión del legislador de 7 días, pero resulta que en la realidad tuvo 29 días. Pero además, el precepto legal no indica desde cuándo se cuenta este plazo. Porque si el precepto legal dijese que se cuenta desde que se designa el perito, es muy distinto que si no dice nada, y el tribunal podría perfectamente estimar que se cuenta desde que aceptó el cargo, desde que tuvo todos los antecedentes. Y por último, como el tribunal efectivamente lo hizo, en algún minuto, al final, a los 29 días, lo sostuvo que estaba extemporáneo, efectivamente. Pero eso la Corte lo podría revocar como un tema de legalidad, porque no es el precepto legal el que le indica desde cuándo se cuenta. Por último, y si el informe de peritos llegase con posterioridad a la audiencia, si todos los informes de peritos llegan después del probatorio, es una tradición histórica de la justicia ordinaria, los peritajes se piden en el probatorio y llegan siempre mucho después. Lo importante es que esté antes de la sentencia. Entonces no vemos que aquí hay una consistencia, especialmente porque el plazo en realidad en la gestión pendiente fue de 29 días. Nos parece que finalmente es un tema de legalidad, y así como a mí no me gusta que se declaren admisibles recursos de inaplicabilidad porque el precepto fue aplicado, pero está pendiente la causa y podría normalmente ser aplicado posteriormente o no aplicado en el futuro, pero aquí tenemos ya 3 sentencias firmes, todas
que son parte inamovible del procedimiento de liquidación. Entonces, me parece, señoría, que no tenemos realmente la consistencia que pide el número 6 del artículo 84 de la ley orgánica, en el sentido de que tiene que tener un fundamento razonable. El fundamento razonable es una forma de medir, y todo lo hemos sufrido en este excelentísimo tribunal, de medir la consistencia de la alegación puramente intelectual con la realidad de las cosas. Porque si eso no ocurre, entonces estamos frente a un procedimiento que suspenderá por mucho tiempo más el deseo natural de todos los acreedores de ejercer sus derechos legales en una causa que está suspendida ya mucho tiempo, y 2 meses nada más que en este proceso de admisión a trámite. Por todas estas razones, señoría excelentísima, solicito se declare inadmisible. Muchas gracias. Consulto a los señores ministros si tienen alguna pregunta a los abogados de las partes. No siendo así, ¿usted tiene alguna rectificación de hecho? Presidenta, con su venia. Por favor. Yo entiendo que las cuestiones de hecho son de competencia de los jueces del fondo, pero no puedo dejar de hacer referencia a 3 cuestiones, planteó mi distinguido contradictor. La relativa al domicilio. La empresa tiene su domicilio declarado en servicio de impuestos internos, su domicilio de sus oficinas, pero es una empresa minera que tiene faenas en distintas localidades de la 4ª región, una de ellas Vicuña, y de allí la controversia respecto al domicilio. Segundo, respecto de la ampliación del plazo, el famoso plazo de 90 días para rendir la pericial. Lo cierto es que la ley es perentoria en orden a que la pericia debe estar rendida dentro del plazo, y la queja respecto de la exigüidad del plazo fue planteada por los propios peritos. Uno de los peritos que juró el encargo y lo entrega fuera de plazo, y el tribunal en la sentencia definitiva desestima tener en consideración la pericia brindada por ser extemporánea. ¿Por qué? Porque la pericia debe ser rendida dentro del periodo probatorio establecido en la ley. Y por último, las sentencias firmes aludidas por mi distinguido contradictor se refieren a procedimientos ejecutivos que son distintos perfectamente del procedimiento especial de liquidación forzosa. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta del ministro Romero? Sí. Buenos días, muchas gracias. Presidenta, por su intermedio. Solo quiero entender bien la argumentación respecto al domicilio. Usted plantea de que es efectivo, que aparece un domicilio registrado, pero que se trata de una empresa que tiene diferentes faenas. Me imagino que se refiere a que tiene diferentes faenas en territorios jurisdiccionales distintos. Naturalmente. Pero la competencia solamente puede ser una. Así es. Luego, ¿cuál sería? A nuestro juicio, la competencia es de juez de letra en lo civil de La Serena, en la que hay 3 juzgados civiles. Por tanto, el procedimiento de liquidación forzosa debía haber sido sometido a las reglas de distribución en dicha corte. Bien, ahora sí parecen una rectificación de hecho. Sí, solamente, señoría, que no se objetó ningún precepto que no fuera en materia del peritaje, la frase "y se fijará un plazo de 7 días para que el perito evacúe su informe". No hay un precepto que indique un plazo de 90 días dentro del cual tenga que estar, o que indique desde cuándo se cuenta o hasta cuándo puede recibirse. Pues si así fuera, sería distinta la situación. Bien, podemos, creo yo, dar por concluida la vista de la causa. Entonces, muchas gracias.